Wembley, 6 de septiembre de 1995. Inglaterra contra Colombia. Un centro llega al área. Y lo que hace este portero deja en shock a 20,000 personas en el estadio y a millones frente al televisor. Ningún arquero en la historia había hecho algo así. Lo llamaron el Escorpión. Pero aquí está lo increíble. 2 años antes de esa jugada, este mismo hombre estaba en una cárcel de Colombia. Su amigo era el criminal más buscado del planeta, Pablo Escobar. Esta es la historia de René Higuita, el portero que cambió el fútbol para siempre y que casi lo pierde todo. Medellín, años 70. En los barrios pobres de la ciudad, un niño juega fútbol en la calle. Su madre murió cuando él era muy pequeño. Lo crió su abuela. No había dinero, no había academias, no había futuro claro. Solo había una pelota. René no quería ser portero. Como todos los niños, quería meter goles, y esa obsesión nunca desapareció. Años después, se convertiría en el arquero más goleador de la historia, con más de 40 goles oficiales en su carrera, entre penales y tiros libres. En los años 80 llega a Atlético Nacional de Medellín, y ahí conoce al hombre que va a cambiar su vida, el técnico Francisco Maturana. Maturana no quería un portero normal, quería algo que no existía. En esa época, los porteros tenían una sola función: quedarse en la línea y atajar. Salir jugando con los pies era considerado una locura, un suicidio táctico. Higuita hizo exactamente eso. Salía del área, driblaba delanteros, tocaba con sus defensas, cobraba tiros libres. Era literalmente un jugador más. La prensa lo bautizó el Loco. Y sí, parecía una locura. Hasta que empezó a ganar. En 1989, Atlético Nacional llega a la final de la Copa Libertadores contra Olimpia de Paraguay. Todo se define por penales. Esa noche, Higuita ataja 4 penales y además anota el suyo. Nacional se convierte en el primer club colombiano campeón de la Libertadores, e Higuita se convierte en leyenda nacional. Hoy, cuando ves a los arqueros modernos jugar con los pies como un defensa más, estás viendo la herencia de Higuita. Él lo hizo 30 años antes, cuando nadie se atrevía. 1990. Colombia vuelve a un mundial después de 28 años. Y el planeta entero descubre a este portero de pelo largo que sale driblando del área como si fuera Maradona. Contra Alemania, Colombia empata en el último minuto y avanza a octavos de final. El rival, Camerún. Y ahí, en el minuto 108, sucede la jugada que perseguirá a Higuita. Pero Higuita nunca se escondió. Reconoció su error públicamente y dijo que asumía toda la responsabilidad. Y aquí está el detalle que define su carácter. No cambió su estilo. Siguió saliendo, siguió driblando, siguió siendo el Loco, porque para él, ese riesgo no era un defecto, era su identidad. Para entender lo que viene, hay que entender el Medellín de esos años, la ciudad más peligrosa del mundo, la ciudad de Pablo Escobar. Escobar amaba el fútbol. Construía canchas en los barrios pobres, organizaba partidos, invitaba a jugadores profesionales a su hacienda. Para muchos futbolistas que crecieron en esos barrios, incluido Higuita, Escobar no era el narco de las noticias, era el hombre que les dio una cancha donde jugar. Higuita nunca lo negó. Visitó a Escobar incluso cuando estaba en la cárcel de la Catedral, y esa amistad tuvo un precio enorme. En 1993, Higuita actúa como intermediario en el secuestro de una niña, hija de un conocido suyo. Ayuda a entregar el dinero del rescate y la niña es liberada. Pero según la ley colombiana, recibir dinero por participar en una negociación de secuestro es un delito. Higuita es arrestado. Pasa 7 meses en prisión. Nunca hubo condena, y él siempre sostuvo que solo quiso ayudar a salvar a una niña. Pero el daño ya estaba hecho. Se pierde la preparación del Mundial de Estados Unidos 94. Colombia viaja sin él, y esa Colombia, una de las favoritas del torneo. Vive la tragedia más oscura de la historia de su fútbol. Septiembre de 1995. Higuita ya está libre y vuelve a la selección. Partido amistoso contra Inglaterra en Wembley, el templo del fútbol. Minuto 22. Jamie Redknapp lanza un centro suave al área colombiana. Es una pelota fácil. Cualquier portero del mundo la atrapa con las manos y ya. Higuita no. Higuita deja que la pelota pase sobre su cabeza. Se lanza hacia adelante y con los tacones la despeja por encima de sí mismo. Las piernas dobladas hacia atrás como la cola de un escorpión. El estadio se queda en silencio un segundo.
y explota. Los comentaristas no saben cómo describir lo que acaban de ver. Al día siguiente, la jugada está en las portadas de todo el mundo. Higuita contó, lo hizo en Wembley, frente a Inglaterra, con las cámaras del planeta encendidas. El error contra Camerún lo había hecho famoso. El escorpión lo hizo inmortal. La carrera de Higuita después de eso fue una montaña rusa. Pasos por México y Ecuador, escándalos, un test antidopaje positivo en 2004, un reality show, 1000 titulares. Con la selección de Colombia jugó 68 partidos y anotó 3 goles. Se retiró oficialmente a los 43 años. Pero el tiempo puso todo en su lugar. Hoy Higuita trabaja formando arqueros en el mismo Atlético Nacional donde empezó todo. Y cada vez que un portero moderno sale del área, controla con el pecho y toca con el pie como si nada, hay una línea directa que llega hasta aquel muchacho de Medellín. Los expertos lo dicen abiertamente. El portero líbero moderno existe porque alguien tuvo el coraje de hacerlo primero, cuando todos decían que era una locura. René Higuita no fue un portero perfecto. Cometió errores enormes, dentro y fuera de la cancha, pero cambió su posición para siempre. ¿Cuántos jugadores pueden decir eso? ¿Y tú qué opinas? ¿Higuita fue un genio adelantado a su época o un loco que tuvo suerte? Déjalo en los comentarios. Si te gustó esta historia, suscríbete. Cada semana traemos las historias más increíbles del fútbol latinoamericano. Historias de gloria, de caídas y de regresos que nadie esperaba. Nos vemos en el próximo video.